Hola, soy Isaac Prada y te presento un nuevo vídeo de Fórmula 123, ya sabes, donde hablamos de claves de la Fórmula 1 para que tomes las mejores decisiones en tu negocio con un método en 3 fases con 3 preguntas clave. Hoy vamos a hablar de un contenido dentro de ese método que es cómo conseguir clientes en un nuevo nicho, cómo conseguir más clientes en un nuevo nicho, a lo mejor en el que estabas empezando a entrar o a lo mejor en el que no habías entrado y con la pandemia, con la crisis, con cualquier otra situación al final crees que hay potencial en ese nuevo nicho, en ese nuevo tipo de clientes. Hablo de cómo identificar tipos de clientes o nichos con potencial en otros de mis vídeos. Si buscas clientes como palabra clave en mi canal, pues ahí podrás encontrar todos los vídeos en los que me meto en más detalle. Pero hoy vamos a hablar, una vez que tienes identificado cuál es ese nuevo tipo de clientes al que te quieres dirigir, vamos a ver cómo conseguir nuevos clientes de la manera más rápida, más eficiente en ese nuevo nicho. Fíjate que planteaba este contenido, planteaba este vídeo porque he trabajado precisamente hace poquito en esto con uno de nuestros clientes y es una empresa de 2 chicos jóvenes maravillosos del sector de alimentación. Y al final ellos estaban intentando entrar en un tipo de clientes nuevos, por ejemplo, imagínate restaurantes, pues al final querían dirigirse a restaurantes, querían crecer porque decían, todos nuestros clientes actuales están encantados, les damos un producto de muy alta calidad por un precio muy competitivo para esa calidad y al final ellos saben que el servicio, la atención es súper cercana y nuestro principal reto es crecer, tener más clientes en, por ejemplo, ese sector en el que creemos que tenemos mucho potencial, restaurantes. Y nos decían, ¿cómo podemos conseguir dirigirnos a más restaurantes, conseguir más restaurantes? Porque al final ellos nos decían, son muy creativos, piensan un montón de cosas, tienen una mentalidad muy dinámica, abierta de probar muchas cosas en su negocio, pero aún así necesitas estrategia, necesitas mentalidad, necesitas método, necesitas paso a paso para saber que te estás haciendo las preguntas correctas, para saber que tienes una estructura para saber cómo llegar a plantear las pruebas que quieres hacer con tus clientes, cómo dirigirte de manera más eficiente a tus clientes. Por eso la estructura, el paso a paso es fundamental. No solo sirve la actitud y las ganas. Y ellos nos decían, necesitamos que nos ayudéis porque se nos ocurren un montón de ideas, pero no sabemos cuáles probar primero, cuáles merece la pena probar o cuáles no probar. Fíjate, vamos a hablar hoy de 8 pasos. 8 pasos de cómo conseguir clientes en un nuevo nicho. El primero de los pasos, y vamos a ir analizando y dando ejemplos de los 8 pasos para, por ejemplo, el caso de este cliente, sin dar datos, por supuesto, pero para que entiendas perfectamente cómo sería adaptado a tu negocio, seas una pyme, seas un autónomo de cualquier sector. He trabajado con el sector de ingenierías, con el sector de obras, con el sector de robótica y tecnología, con el sector alimentación, con el sector montajes industriales, con el sector de supermercados, con el sector de librerías, tiendas de informática, con autónomos del sector de energías renovables, con autónomos del sector de artesanía, al final con un montón de sectores diferentes. No todos, pero muchos sectores diferentes y al final, como digo en mis formaciones y en mis vídeos, te guste o no oírlo como dueño de negocio, el 80% de los problemas de todos los negocios son los mismos. Por eso, si tienes el método adecuado, la estructura, la mentalidad adecuada, puedes abordar los problemas de casi cualquier negocio. Vamos a meternos en la primera de las fases, en el primero de los pasos que quería compartir contigo. El primero de los pasos es que conozcamos a nuestro cliente de una manera totalmente diferente, de una manera muchísimo más profunda. Vas a ver que los primeros pasos están enfocados sobre todo a esto. Pero lo primero es pensar qué crees tú que piensa tu cliente, cómo crees tú que es tu cliente, qué es lo que tú piensas de ese nuevo tipo de cliente. Por ejemplo, de los restaurantes, en el caso del ejemplo de nuestro cliente del sector de alimentación. Fíjate que una manera muy concreta, muy estructurada, la que más me gusta de todo lo que he aprendido es analizar no lo que se analizaba tradicionalmente como el cliente objetivo de rango de edad, si es hombre o mujer, si tiene un determinado nivel de formación, si es más urbano o rural, pues todo eso es importante. Pero al final la clave más importante es que tengas eso, por supuesto, pero que vayas un paso más allá, que le des una vuelta de tuerca, que para eso estamos hablando de claves de la Fórmula 1. Y en la Fórmula 1 se trata de analizar con muchísima más profundidad. Pues aquí lo mismo, en los clientes. Y una manera concreta es analizar los 10 dolores y las 10 aspiraciones de tu cliente. Y cada vez que lo cuento con mis clientes, que lo trabajo con mis clientes, me dicen, pero Isaac, ¿cómo los 10 dolores y las 10 aspiraciones? ¿Qué es esto? ¿Qué son las 10 aspiraciones? ¿Qué son los 10 dolores de mi cliente? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de esta empresa de alimentación, y lo puedes aplicar a cualquier otra, y por supuesto a tu caso, puedes pensar cómo adaptarlo a tu negocio particular, pues en el caso de que tuvieras una empresa, un negocio de alimentación, los 10 dolores o las 10 aspiraciones son
los 10 dolores de por qué las personas compran tu producto, qué les duele, qué temen perder, que no tienen y están buscando en tu producto. Por ejemplo, pues quieren adelgazar y buscan tu producto porque es comida saludable, buscan tu producto porque quieren una alimentación más equilibrada, una dieta más mediterránea. Esos son dolores y aspiraciones y están muy relacionados y algunos puedes verlo como dolor o puedes verlo como aspiración, pero dolor es lo que te duele, lo que pierdes y aspiración es lo que quieres conseguir con ese producto. Es decir, con un producto o con un servicio concreto, ¿qué puedes perder si no lo compras? Y eso es un dolor. ¿Y qué quieres ganar cuando lo compras? Y ya sabes que las personas tendemos a comprar muchísimo más por lo que podríamos llegar a perder que por lo que queremos ganar, pero las dos cosas son importantes. Así que, ¿qué podría perder o no tener tu cliente por no comprar tu producto o servicio? Dolores. ¿Y cuáles son los aspectos que quiere ganar? ¿Cuáles son las aspiraciones, lo que quiere conseguir a más nivel, más profundo, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel salud, a nivel dinero, lo que sea tu cliente comprando tu producto o servicio? Fíjate que es fundamental cuando hagas esta lista que lo hagas detallado, que lo pongas casi como si fueran las declaraciones de tu cliente. No simplemente más calidad, más precio, sino busco un producto de alimentación que me dé la confianza de que estoy comprando algo bueno para mí y para mis hijos y además a un precio asequible. Eso te empieza a describir muchísimo más profundamente la realidad de tu cliente, de tu avatar, que es el término que se utiliza ahora mucho más profundo que cliente objetivo, y al final te permite ponerle cara y ojos, saber que es Juan, que es Claudia, que es Miguel, que es Jorge, y al final, cuando piensas en historias reales de clientes reales, es mucho mejor que cuando tienes los datos fríos, casi como una lista de la compra de los ingredientes de tu cliente. Así que trata de pensar en un cliente real, eso te va a ayudar más, y ponlo en sus palabras. Pero eso es lo que piensas tú. Ahora hay que darle una vuelta de tuerca. Ese es el primer paso de los 8 que quería compartir contigo en este vídeo. El segundo es que no se trata solo de ver lo que piensas tú, porque muchas veces pensamos que tenemos la razón y en la mayoría de los casos, aunque lleves muchos años trabajando con tus clientes, les conoces muy bien, pero nunca les vas a conocer tan bien como lo que ellos mismos digan. Así que las cosas cambian, los gustos cambian cuando hay momentos económicos diferentes, cuando hay tendencias diferentes que a lo mejor tú no has sabido ver o tú piensas una cosa y el cliente piensa otra. Fíjate como el ejemplo del columpio, ese ejemplo que muchas veces ponen en muchas formaciones de el cliente quería un columpio con 2 cuerdas y un travesaño de madera para columpiarse de una rama de un árbol que tiene en el jardín. Bueno, pues los comerciales que venían a venderle le vendían el columpio maravilloso, el cliente tenía claro lo que quería de columpio, la gente de ingeniería fabricó lo que podían del columpio y al final ninguno de los 3 conceptos se parece como un huevo a una castaña. Por eso es muy importante que no solo creas que sabes todo lo que quiere tu cliente, sino que le preguntes al cliente. Por eso el paso 2, aterrizando, es que busques a 5 clientes representativos de ese nuevo nicho. Por ejemplo, en el caso de este cliente, pues serían 5 nuevos tipos de clientes de restaurantes representativos, o sea, diferentes. Esto no los cojas iguales, porque si no es como si vas a preguntar el resultado de unas elecciones generales y te vas a un pueblo donde todo el mundo vota lo mismo. Pues al final seguro que el resultado no es extrapolable a todo el país. Bueno, pues al final se trata de 5 clientes representativos de ese nicho y entrevistarlos, hablar con ellos, llamarles por teléfono o hablar con ellos. Ahora te contaré cómo hablar con ellos en concreto. Fíjate, ¿por qué 5? Al final no me gusta dar cifras en general para que parezca que es que 5 es un número mágico y me gusta decir por qué es un número que tiene una base, que tiene argumentos y para darte una referencia para que no tengas que coger muchos más clientes y para que no cojas menos de los mínimos que necesitas. Al menos 5. ¿Por qué? Pues porque ya en los años 90, Nielsen, la empresa, pues una de las empresas punteras de las más importantes en estudios de cliente, en estudio de opinión de cliente, en grupos de opinión de clientes sobre determinados productos, en análisis de mercado, determinó que es cierto para uso de productos, esto era el estudio hecho específicamente, pero es mucho más generalizable, ya verás las conclusiones. Cuando tratas de analizar lo que los clientes opinan de un determinado producto, de un ratón de ordenador, de una herramienta nueva que hayas desarrollado, de un determinado artilugio técnico que vayas a sacar al mercado, bueno, pues al final, en este caso, para eso exactamente se aplica este estudio, pero al final es generalizable a la mayoría de los negocios. Los números cambiarán un poco, pero la moraleja es la misma. Y es que con solo 5 clientes representativos, ya tenías entre el 80 y el 85% de las opiniones, del feedback, de la impresión que te podía dar cualquier otro cliente al que entrevistaras. No necesitabas entrevistar a
1000 clientes, a 10.000 clientes, a 100.000 clientes, solo con 5 clientes representativos bien elegidos, ya tenías del 80 al 85% de las características y eso ya te da una visión brutal que en la mayoría de los casos como dueño de negocio, aunque sea lo que tú piensas, tu visión no es tan buena como ya ese 80-85%. Si puedes entrevistar a más clientes, siempre estará mejor, pero la mejora es mucho más pequeña a partir del sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, que si entrevistas bien a los 5 primeros. ¿Y cómo tienes que entrevistarles bien? Bueno, pues entrevistar bien, y esto es algo fundamental que, por ejemplo, proponen corrientes como el pensamiento de diseño, design thinking, de los diseñadores, por ejemplo, que diseñaron el ratón para el Mac de Apple, o de diseñadores que han hecho, bueno, pues algunos productos revolucionarios, la empresa IDEO en Estados Unidos, y muchas otras que siguieron esta corriente del pensamiento de diseño. Y básicamente, esta corriente lo que propone es que cuando hables con tus clientes para entender de verdad y desarrollar el mejor producto que ellos puedan tener, como si estuvieras pensando en un smartphone, y eso aunque tengas un negocio pequeño, una peluquería, una clínica dental, un taller, cualquier empresa, al final se puede adaptar todo esto a tu empresa, ya verás. Y se trata de hablar con tus clientes, más que hablar, escuchar más y hablar tú menos, pero sobre todo durante un tiempo suficiente. ¿Cuál es el tiempo que proponen? En la estrategia del pensamiento de diseño proponen que al menos hables con tus clientes media hora. Y tú dirás, y muchos de nuestros clientes nos dicen, pero media hora, pero ¿cómo voy a hablar con los clientes media hora? ¿Pero cómo me van a atender? Pues hay que ser creativos, les invitas a comer, les invitas a tomar un café, les dices lo que estás haciendo, por supuesto, y el valor que va a aportar para ellos, para darles mejores productos, mejores servicios, mejor atención, y muchos te dirán que sí, habrá algunos que te digan que no, y a lo mejor tienes que hacerlo más breve, pero básicamente se trata de conseguir 5 a los que sí o sí a esos 5 les hagas al menos 30 minutos de conversación. Una conversación larga, ¿por qué 30 minutos? Porque durante 30 minutos nadie es capaz de mentirte durante los 30 minutos, excepto que sean un espía súper entrenado como los que vemos en las películas, y de esos hay pocos entre nuestros clientes. Así que la gente, en 30 minutos, y sobre todo cuando adoptas la mentalidad que tanto comento en mis vídeos, de hablar menos y escuchar más, vas a captar lo que tu cliente percibe muchísimo mejor. Esto es como cuando hay un problema entre dos personas, una discusión entre dos personas en una pareja, o cuando hay una discusión entre dos miembros de un equipo. Si tú, en lugar de preguntarles, añadir todos tus comentarios, tu visión de cómo ves el tema y dejarles hablar poco, les haces preguntas abiertas y les dejas hablar, que esa es la clave, preguntas abiertas, así que no de sí o no, sino ¿qué te ha parecido esta experiencia? ¿Qué te ha parecido este producto? ¿Cómo describirías la última vez que usaste nuestro servicio? Tus clientes van a sacar muchísima más información de lo que llevan dentro. Tú vas a percibir mucho más qué pasa en esa relación, que hay problemas, pues quién tiene más culpa que qué, quién hizo qué, de dónde surge ese problema de relación. Al final es casi como ser un psicólogo sentado en tu silla y teniendo a tu cliente en el sofá, pero sin que el cliente se dé cuenta de que está en el psicólogo. Y al final, de esa manera, vas a descubrir que es el paso 3, así que el paso 1 es hacer la lista de tus 10 dolores y 10 aspiraciones de lo que tú piensas del cliente. El paso 2 es ver qué piensa el cliente. El paso 3 es aterrizar. Cuando estás hablando, y si puedes irte con otra persona para que también escuche y anote y compares lo que tú has escuchado del cliente con lo que la otra persona, tu socio, alguien de tu equipo ha escuchado, porque es muy diferente, aunque escuchemos las mismas palabras, el mensaje, las cosas que percibimos es muy diferente y sobre todo lo que leemos entre líneas. Bueno, pues al final si puedes ir con alguien mejor, si tienes que ir tú solo, el objetivo en el tercer paso es que analices todo lo que te han dicho buscando 3 cosas fundamentales. 1, necesidades primarias, 2, necesidades secundarias y 3, necesidades no satisfechas y un bonus, que es necesidades latentes, lo que algunos autores llaman urgencias ocultas, incluso lo que autores, por ejemplo, del sector de la negociación, hablan de cisnes negros, cuando en una negociación quieres descubrir lo que de verdad quiere el secuestrador o la persona que ha tomado una torre de oficinas y que tiene rehenes y que está en una situación de máximo estrés. Me sonrío porque pienso en las películas, no porque piense en una situación real, por supuesto, pero al final se trata de descubrir en tus clientes necesidades primarias, secundarias, no satisfechas por otros productos similares al tuyo y sobre todo necesidades latentes.
Siempre pongo el ejemplo del iPhone porque es el ejemplo en el que mejor se entiende, pero no estamos pensando en que tengamos que desarrollar un iPhone si somos una clínica dental. Se trata de cómo modificar tu producto, tu servicio, tu manera de hacer el presupuesto al cliente o de entregárselo o de hacerle una entrevista para un producto, para ofrecerle un producto u otro, para vender más y para vender mejor y para que el cliente esté más contento. Bueno, pues para eso podemos aprender también lecciones de lo que pasó con el iPhone de Apple. Y básicamente era un teléfono que era el primero. Si recuerdas, hace ya unos añitos, cuando lo presentó Steve Jobs, que era el primero sin teclado, solo pantalla, y nadie sabía cómo un móvil así podía existir. Era la época de las BlackBerrys. Todo el mundo tenía BlackBerry. BlackBerry, la empresa, había crecido muchísimo en los últimos años, los móviles sobre todo para trabajo, con ese teclado grandote. Yo tuve como 2 o 3 a lo largo de los años y al final irrumpió el iPhone, que era lo contrario. Era un móvil, como ahora los smartphones, todo pantalla sin teclado, aparentemente. ¿Y por qué surgió esa idea? Porque en Apple supieron escuchar a sus clientes y ver que les decían cosas, evidentemente ningún cliente le va a decir en general que quiere un móvil sin teclado, porque nadie se imagina que eso es posible, pero sí van a decir cosas como el teclado es muy incómodo, las teclas son muy pequeñas, tengo poca pantalla para meterme en las nuevas aplicaciones y las nuevas páginas y todo lo que estaba creciendo Internet en ese momento. Y al final, cuando sabes escuchar eso y leer entre líneas y escuchar entre líneas, te das cuenta de que puedes añadir cosas a tu producto, a tu servicio, que cubren necesidades latentes y que va a ser algo que el cliente de verdad quiere y no tanto que necesita solo. Y por eso va a estar dispuesto a pagar un poco más y tu marca va a diferenciarse, tu negocio de autónomo, tu pyme va a diferenciarse de lo que hacen los demás. Por eso es tan importante que determines, que detectes esas necesidades primarias y secundarias, que son las más básicas, pero que también detectes las necesidades no satisfechas por otros productos y sobre todo las necesidades latentes. Y al final, ¿en qué aterrizas todo esto? Pues aterrizas en ver qué es lo que tiene tu producto o tu servicio actual y ver, como dicen en la estrategia del Océano Azul de Harvard, al final de manera muy sencilla, cuáles son los valores que tengo que incorporar en mi producto o servicio porque no estaban, a lo mejor la pantalla completa en el caso del iPhone, cuáles son los valores que tengo que aumentar, a lo mejor mi producto tenía un tamaño, pues tengo que aumentar el tamaño o tengo que aumentar la potencia o la velocidad o la capacidad de la cámara, te lo hago con el ejemplo del móvil para que se entienda fácil, y cuáles son los valores que tengo que eliminar porque mi cliente al hablar con él, yo pensaba que eran importantes, pero realmente no son importantes para él, y cuáles tengo que reducir porque no son importantes, tienen que estar, pero no son tan importantes como yo los percibía. Por eso es importante las dos patas, ver lo que tú pensabas y lo que tu cliente piensa. Ni es bueno solo ver lo que tú pensabas, ni es bueno ver lo que tu cliente solo piensa, porque al final es bueno hacer las dos visiones y complementarlas para ver en qué se parecen, en qué se diferencian, y eso es mucho más enriquecedor. Ese es el paso 3. Y el paso 4 es hacerte precisamente esta pregunta y analizarlo en detalle. ¿Se parece lo que yo pensaba de mi cliente a lo que mis clientes dicen realmente? ¿En qué se parece, en qué no se parece y por qué? Eso te ayuda a profundizar, a conocer muchísimo más a tu cliente, pero con nombre y apellidos. Juan, Claudia, Miguel, María. Vamos a pasar al punto 5. Y en estos siguientes 4 puntos vas a ver cómo seguimos profundizando en el conocimiento del cliente, pero vamos a empezar a ver cómo ponerlo en práctica, cómo poner un plan en práctica para conseguir vender a más clientes de este tipo. El punto 5 es analizar por ejemplo, en el caso del ejemplo que te comentaba al principio del vídeo de nuestro cliente, empresa del sector de alimentación, que quiere vender a más restaurantes. Bueno, pues en ese caso, fíjate, lo siguiente que tienes que hacer es hacer una lista de 21 ejemplos concretos de clientes de ese nicho. Y dirás, pero ¿y esto de los 21 clientes? ¿Por qué son 21 y no 23 o 17 o 50? Bueno, pues al final me gusta poner números que sean representativos y de los que te acuerdes, pero tiene una base científica, tiene un sentido, por supuesto, y luego es un número más o menos llamativo para que te acuerdes de él. Fíjate que los 21 segmentos que tienes que pensar, los 21 tipos concretos de, por ejemplo, restaurantes, en el caso de nuestro cliente de alimentación, 21 tipos de restaurantes diferentes, se basa en la teoría de la creatividad, en el estudio científico, en estudios científicos sobre la creatividad que demuestran que cuando a ti te preguntan, piensa sobre cualquier cosa, por ejemplo, posibles negocios que se te podrían ocurrir, posibles maneras de ganar más dinero en tu negocio, posibles nuevos clientes que tienes, posibles cualquier cosa de creatividad, cualquier cosa en la que tengas que darle a la cabeza, que darle al coco, al final las 3 o 4 primeras te salen de carrerilla, son las que tienes casi sin pensar en la cabeza. 3, 4, 5 sin problema. Cuando empiezas a pasar de
la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Cuando empiezas a pasar alrededor más o menos de la número 20, es cuando tu mente empieza a buscar ya ideas mucho más creativas, porque ya no habías pensado nunca hasta ese nivel. Y por eso ahí empieza la creatividad de verdad. De hecho, cuando hago los ejercicios en las formaciones vamos mucho más allá de esas 20, para de verdad meternos en más profundidad. Pero al menos para que tengas una primera versión ya profunda, si pones 20, y por eso pongo 21, para que hagas una idea más, para que te metas ya en la zona de creatividad profunda y no te quedes solo en la 19 o en la 20. Pues 21 segmentos concretos, 21 ejemplos concretos de clientes de ese nicho que has identificado. 21 restaurantes. Puede ser restaurante vegetariano, puede ser restaurante vegetariano de un cierto tipo de comida. Restaurante vegetariano asiático, puede ser restaurante solo de postres, puede ser restaurante de aeropuerto, puede ser restaurante ejecutivo de una zona financiera de una ciudad grande, de una ciudad mediana, de una ciudad pequeña, puede ser restaurante rural, puede ser restaurante de una casa rural, puede ser restaurante de una gasolinera. Al final son distintos tipos de segmentos. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso te da profundidad, te da detalle. Cuando hablamos de restaurantes, el nicho es demasiado grande y le intentamos hablar a todos los restaurantes. Cuando aterrizamos en ejemplos concretos, empezamos a visualizar, a imaginarnos el restaurante, porque todos hemos ido a un restaurante de una gasolinera, a un restaurante de una zona financiera, a un restaurante de un aeropuerto, a un restaurante vegetariano. A lo mejor no has ido nunca a un vegetariano, o sí, pero al final te empiezas a imaginar, ah, pues este es como el restaurante al que fui en no sé qué ciudad, en Londres, en París, o este vegetariano al que me llevaron y que me encantó o que no me gustó nada. Bueno, pues al final, cuando piensas en ejemplos más concretos, empiezas a ver detalles de esos clientes, detalles de cómo son esos clientes y detalles de cómo hablarles mucho mejor. Porque uno de los principales errores en los negocios es que cuando pretendemos venderle a todo el mundo, incluso aunque sea un nicho más concreto, aparentemente como el de restaurantes, sigue siendo demasiado general. Hay restaurantes de todos los tipos, de todos los precios, de todas las gamas. Aunque dijéramos restaurantes de gama media alta, sigue habiendo un montón de tipos diferentes. Restaurantes internacionales, restaurantes locales, restaurantes de comida libanesa, de comida tailandesa, de comida china, de comida japonesa. Al final, cuando haces ese nivel de detalle, empiezas a ver ejemplos concretos y empiezas a cambiar tu lenguaje, empiezas a hablarles de manera concreta a cada uno. Y cuando tu cliente siente que le hablas a él mucho más directamente, vas a conectar mucho mejor. No vas a hacer solo una conexión, un contacto con tu cliente, vas a hacer una conexión. No vas a hacer solo un contacto, sino una conexión de verdad. Por eso es tan importante, porque así esto enriquece mucho lo que comprendes de tus clientes, enriquece cómo le hablarías a cada segmento, porque al final, para de verdad conectar con un cliente, se trata de hablarle a él y, por tanto, descartar el resto de clientes. Y esa es una de las tentaciones más importantes que yo vivo cada día como empresario, que me sigue costando superar, que he vivido con muchos de mis socios y que como autónomo dueño de pyme seguro que tú también vives. Y es, pero es que si no le trato de vender a todos los restaurantes, a lo mejor me estoy dejando clientes por un lado. Lo normal es que cuando intentes venderles a todos, no le vendas a ninguno. Porque tú puedes tener mensajes diferentes, puedes hacer 50 mensajes diferentes si quieres, pero tienen que ser diferentes. Si es el mismo mensaje para todos los tipos de restaurantes, ninguno se va a acabar de identificar realmente. Fíjate los partidos políticos, los que mejor claridad tienen en cuál es su base de votantes y los que se identifican mejor con una base, evidentemente, suficientemente grande, y tienen mensajes diferentes y a lo mejor en distintos sitios hablan de mensajes con matices diferentes y con lenguaje diferente, son los que mejores resultados tienen. Luego lo harán mejor o peor, pero son los que mejores resultados tienen. Lo mismo en un negocio, que al final estás buscando conquistar, seducir al cliente para que compre tu producto o servicio. Tienes que hablarle con las palabras que él hablaría. Por eso es importante las entrevistas del principio con tus clientes. Ese es el paso 5. Luego vamos al paso 6. Y nos queda el 6, el 7 y el 8. El paso 6 es, una vez que tenemos esos 21 segmentos, claro, yo no puedo desarrollar 21 mensajes de marketing para todos esos segmentos, hablarles de 21 maneras diferentes, hacer anuncios para ellos, campañas, promociones. Por eso, siempre siguiendo la mentalidad que yo aprendí en la Fórmula 1, prioriza. Esto es como un podio. ¿Tienes esas posibilidades? Sí. Nosotros teníamos más de 100 proyectos en el departamento en el que yo estaba, investigación y desarrollo, y éramos 7 ingenieros. Sí. Pero no nos dedicábamos a 5 o 6 ideas cada uno como se dedicarían en una empresa de ingeniería normal. Nos dedicábamos a una al máximo y la matábamos cuanto antes para pasar a la siguiente. Y de esa manera éramos mucho más eficientes, teníamos mucha más profundidad y entendíamos de verdad si esa idea tenía sentido o no. Pues esto lo mismo. Al final, con esos segmentos no se trata de ir a los 21, se trata de seleccionar 3, por ejemplo, los más importantes. 1, 2, 3, los más importantes, los prioritarios, y empezar a pensar en cuál sería la prueba que harías con cada uno de ellos.
Fíjate, no sé si conoces el término de producto mínimo viable, MVP en inglés, el Minimum Viable Product, que es lo que se denomina a la versión más sencilla de tu producto o servicio que tú puedes probar en condiciones reales de mercado. Porque lo que te diga un Excel, lo que te diga un plan de negocio, lo que te digan tus ideas, lo que te digan tus amigos o tus socios, está fenomenal, pero la única verdad es lo que te dice el mercado, lo que te dicen los clientes cuando de verdad tienen que pagar por tu producto, no se lo estás dando gratis y cuando lo están comprando en condiciones de mercado reales. Por eso, ¿cuál es la versión más sencilla? Para que no te cueste desarrollar el producto final, por ejemplo, si es algo informático, si es algo tangible, si tienes una tienda a pie de calle y quieres vender un nuevo tipo de objetos, una nueva línea, por ejemplo, en tu librería, en tu tienda de informática, en tu panadería, lo que sea, es aplicable a todos. No vas a hacer una prueba de hacer 100 nuevos tipos de pan de un modelo de pan concreto para ver si gusta, pues haces 1, 2, 10, los que tú consideres que te van a dar una imagen representativa, como hablábamos de los 5 clientes al principio. Pues esa es la versión mínima viable de producto. Pues ahora vamos a hacer la misma aplicación, pero en vez de mínimo viable, en vez de producto mínimo viable, prueba mínima viable. ¿Cuál es la mínima prueba viable que puedes hacer con cada uno de esos, por ejemplo, 3 tipos de restaurantes que has seleccionado, si es tu nicho de clientes, para ver que de verdad tienes resultados, que puedes crecer, que les puedes ofrecer algo mejor y si no, qué tienes que cambiar para seducirles, para conquistarles, para enamorarles más de tu producto? Ese es el paso 6, seleccionar 3 de estos segmentos y empezar a pensar en cuál es la prueba mínima viable, la más sencilla, la que menos coste suponga, la que menos tiempo te suponga. Y eso, sorprendentemente, es la mentalidad de la Fórmula 1. ¿En la Fórmula 1 hay mucho dinero? Sí, pero cuanto mejor utilices el dinero, más pruebas puedes hacer. Y al final, en un sector en el que las diferencias se miden en milésimas de segundo literalmente, que es menos de lo que tardas en parpadear, fíjate cómo he parpadeado, y cuando parpadeas normal, tardas alrededor de 150 milésimas en parpadear, depende de lo rápido o lo lento que seas parpadeando. Bueno, pues en la Fórmula 1, cuando las diferencias son a veces más cortas, más pequeñas que un parpadeo, ¿tienes mucho dinero? Sí, pero tienes que ser ultra eficiente. Por eso digo que a veces tienen la mentalidad mucho más de una pyme o de un autónomo, aunque evidentemente un autónomo o una pyme no tienen el dinero de la Fórmula 1, pero tampoco tienen la cantidad tan brutal de productos, de proyectos que se hacen en la Fórmula 1 para aprovechar al máximo cada euro. Y esa sí es una mentalidad muy parecida a la de un autónomo o pyme. Por eso en la Fórmula 1 tenemos ese concepto también de la prueba mínima viable. Lo que más rápido y más barato me va a llevar a probar muchas cosas, porque si lo hago así, rápido y barato, puedo probar mucho. Con esa famosa frase de fallar mucho y fallar rápido, pero sobre todo, fallar barato. Y por eso ese es el punto 6. El punto 7 es, fíjate, una vez que empiezas a pensar las pruebas, en concreto, ¿cómo la tienes que aterrizar? La prueba. Hay un ciclo que me encanta de un autor americano empresario y además autor, no solo vende libros, que es Eric Ries, y es el autor del método de Lean Startup. Básicamente él habla de un método para hacer eficientes esas pruebas que tienen que hacer las empresas, sobre todo cuando están en sus primeros años, para saber cuál es el producto que de verdad funciona, cuál es el modelo de negocio que de verdad funciona. Y para cualquier negocio, lleve más o menos años, sirve igual, porque siempre tienes que estar evolucionando. Bueno, pues él define un ciclo en 3 fases. Es muy similar al ciclo de Toyota, Plan, Do, Check, Act, el ciclo de Deming tan conocido, pero todavía más sencillo. Y es probar, medir, aprender. Pruebo, mido, aprendo y evidentemente cambio cosas en el producto. Bueno, pues este ciclo lo haces cuando lo pones en práctica. Primero pruebas, luego mides y luego ves que aprendes. Pero hay que definirlo al revés. ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y qué voy a probar? ¿Cuál va a ser la prueba? Ese es el punto 7. Define qué quieres aprender, cómo lo vas a medir y, por tanto, cuál es la prueba que vas a hacer. Si puedes incluso hacer una prueba para esos 3 segmentos, la misma, fenomenal. O elegir 3 segmentos que a lo mejor no son los 3 más importantes, pero están entre los más importantes y solo con una prueba ya atacas a los 3, ya pruebas a los 3, fenomenal. Pues así vas más rápido y todavía gastas menos dinero. Y por último, el 8º paso. El paso final de estos 8 pasos, que es una vez que has diseñado la prueba, entonces sí tienes que recorrer el ciclo de Deming, el ciclo de Eric Ries, perdón, el de Deming tiene 4 elementos, el ciclo de Eric Ries en el orden correcto, que es una vez que has diseñado la prueba, prueba, mide y aprende. Pero si eso lo haces antes de haber pensado la prueba, pues te vas a dejar cosas que no has probado, te vas a dejar cosas que no estás midiendo y por tanto no vas a aprender todo lo que podrías. Y vas a estar perdiendo el tiempo o perdiendo el dinero. Los 2 activos más importantes que una pyme, un autónomo o la Fórmula 1 no se pueden permitir perder. Por eso es crítico que diseñes así las pruebas y que luego pruebas, midas y aprendas. Veas si ha ido bien, si ha ido mal.
Está muy bonito, evidentemente, decir que toda prueba te ayuda a aprender. Por supuesto, vamos a intentar cuanto antes corregir el rumbo para empezar a tener resultados, pero el que mejores resultados tiene la empresa, el negocio, la pyme, el autónomo, que mejores resultados tiene, es hoy en día y cada vez más en los próximos años, no el que más sabe, no el que mejor estrategia o mejor plan tiene, sino el que más prueba y sobre todo el que mejor prueba. Por eso, estos 8 pasos que he compartido contigo, para que conozcas en los primeros el cliente, para que luego analices cómo hacer las pruebas y las hagas y las ejecutes y tengan resultados. Empiezas a corregir el rumbo, porque nunca podemos acertar a la primera, pero corregirlo mucho más rápido y mucho más barato. Por eso el primer punto de los 10 dolores y las 10 aspiraciones, el segundo punto de buscar a los 5 clientes y ver si ellos te dicen lo mismo que tú pensabas. El punto 3, analizar en esas entrevistas las necesidades primarias, secundarias y sobre todo las no satisfechas y más todavía las latentes. El punto 4, ver si se parece lo que tú pensabas a lo que te dicen los clientes. El punto 5, una vez que ya tienes claro tu nicho de cliente y lo que ellos te dicen, pues empezar a analizar cuáles son los segmentos, ejemplos concretos de clientes de ese nicho, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, vegetarianos de aeropuerto, de gasolinera. El punto 6, seleccionar 3 de esos segmentos, 3 de esos ejemplos concretos de cliente dentro de ese nicho, porque no puedes dedicarte a todos y a cada uno hay que hablarle de una manera ligeramente diferente. El punto 6 es seleccionar, como te decía, 3 de esos segmentos. El punto 7 es, una vez que tenemos ese concepto del punto 6, que eso me he olvidado decírtelo, la prueba mínima viable, la versión más sencilla de prueba, una vez que tenemos ese filtro, esa mentalidad de buscar pruebas sencillas y rápidas, 7, hay que definir el ciclo de probar, medir y aprender, pero al revés, para que las pruebas sean eficientes. Hay que definir primero qué voy a aprender, cuál es el objetivo, cómo lo voy a medir, para que no se me olvide nada, y cómo lo voy a probar. Y por último, el punto 8, que es hacer la prueba, medir y aprender. De esta manera vas a estar entre los negocios que más prueban y sobre todo que mejor prueban. Y esos son cada vez más los negocios que van a tener mejores resultados.